Hola, antes de entrar al tema de las derivadas, es necesario discutir una serie de conceptos preliminares. En este video discutiremos esos conceptos preliminares. Todos ellos tienen que ver con la idea de límite. Límite tanto de una sucesión de números como de una transformación de esa sucesión, a lo que denominamos una función. Entonces necesitamos pues comenzar por algunos conceptos básicos. Necesitamos discutir lo que es la variable, y la constante. Eso es lo primero que debemos de tener más o menos claro. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una constante? Sucesión de números. Es una sucesión de números. Todos estos conceptos están interrelacionados. Entonces introducimos la idea de límite de sucesiones. Una vez que tenemos claras estas ideas más o menos elementales, pasamos a hacerlas más complicadas. Introducimos la idea de función. Y hay una clasificación sencilla de funciones. Funciones algebraicas y funciones trascendentes. Recién cuando tengamos esto más o menos claro, entramos a lo que es el límite de una función. Una vez que tengamos estos elementos claros, podemos pasar al siguiente tema, que es el de derivadas. Vamos a empezar haciendo una discusión. Todo esto se puede discutir muy brevemente, sin ningún rigor y sin ningún tipo de cuidado, como es lo que se hace en libros de cálculo. Los libros de cálculo, por ejemplo, este es uno muy conocido, el de Piskunov. Los libros de cálculo generalmente no tienen motivos para reconocer sus limitaciones. En la medida en que pretenden ser didácticos, la didáctica implica ahí una pérdida de rigor y precisamente por eso aquí hablaremos sin mucho rigor de todas estas cosas. ¿Qué quiere decir hablar sin rigor? Quiere decir no dar a conocer todos los supuestos en los que está basado esto. En un libro como este de análisis real de McShane y Booth, recién acaba la introducción. La introducción son los preliminares de teoría de conjuntos. Al final de la introducción trae un apartado, el 4, que se titula Reconocimiento de nuestras limitaciones. ¿Qué es lo que reconoce ahí? Reconoce lo siguiente, lo voy a leer. Quizás sea este el lugar apropiado para hacer hincapié de manera explícita en el hecho de que en este libro no intentaremos efectuar un análisis sistemático de lógica o lenguaje. En particular, no trataremos de precisar rigurosamente el significado de términos como conjunto, afirmación, cierto, falso, ley. Es cierto que esto deja impreciso el campo de aplicabilidad de todos los principios que discutamos. Realmente ha quedado sin analizar en modo alguno la cuestión de saber si un conjunto está aceptablemente definido, etcétera, etcétera, etcétera. Se reconocen las limitaciones, algo que no se hace en los libros de cálculo. ¿Por qué en los libros de cálculo no se reconocen las limitaciones? Porque sencillamente son introducciones que no son rigurosas. Incluso las introducciones que pretenden ser rigurosas, como los principios de la matemática de Bertrand Russell, él trata el cálculo infinitesimal hasta el capítulo 34, después de que discutió lógica, lenguaje, definió lo que es una variable. La variable la define con ayuda de la notación para todo y así sucesivamente. Es decir, si queremos hacer una discusión muy rigurosa, no vamos a pasar de aquí al menos en unas 5 o 6 clases de 1 hora cada una de ellas. Y así sucesivamente. Si se quiere construir rigurosamente todo el edificio de las matemáticas, vamos a tardarnos mucho y seguramente no vamos a ser lo suficientemente rigurosos porque hay más problemas de los que nos imaginamos. Entonces vamos a empezar discutiendo simple y sencillamente este pequeño programa que he puesto aquí, variable y constante, sucesión, límite, función. Vamos a empezar con lo que es una variable. ¿Qué entendemos por una variable? Variable, ¿qué es el concepto de variable? ¿Cuál es la intuición? Y aquí hay que siempre pensar en intuiciones. ¿Cuál es la intuición que hay detrás del concepto de variable? Vamos a hacer un dibujo, el dibujo de siempre, la recta real, aquí está 0, aquí está 1, aquí está 2, aquí está -1 y aquí está -2. Todo aquí se está representando números. Aquí hay números enteros, números reales, números racionales. Sabemos nosotros que hay continuidad porque los números
entre dos números siempre hay otro número real. Entre dos números reales siempre hay otro número real y siempre lo habrá. Siempre, por chiquitito que hagamos el intervalo. Si tomamos un intervalo muy chiquito aquí, aquí va a haber siempre números reales y siempre habrá números reales. Eso es lo que vamos a tener como noción intuitiva de continuidad. Vean, esta es una recta continua. Si no fuera continua, le dibujaría unos huequitos por aquí. Entonces, sobre este intervalo, en este caso es el intervalo de menos 2 a 2, va a tomar valores una variable. Generalmente, cuando pensamos en una variable, pensamos que toma, digamos, el valor menos 2, luego sigue con el siguiente valor más cercano a menos 2 y así se va. Toma todos los valores que hay aquí y llega hasta aquí. Puede tomarlos todos, ya está ordenado este sistema porque es un sistema de números reales, por lo tanto tiene el orden de los números reales. Podemos saber cuál es mayor, cuál es menor, es decir, están definidas las relaciones mayor y menor y por lo tanto aquí va a tomar valores nuestra variable. Generalmente la variable la denotamos como X y decimos que es un valor indeterminado dentro de este intervalo. Entonces la variable para nosotros va a estar representada por una letra X incógnita y va a tomar valores dentro de un intervalo. Es decir, debemos definir esto y el intervalo de su variación. Por lo tanto, por variable nosotros vamos a entender siempre esto, una letra X y un intervalo que le vamos a denotar así, y el intervalo de variación de la letra X. Ese intervalo de variación vamos a distinguir 4 tipos de intervalos de variación. Hay un intervalo de variación que vamos a llamar el intervalo abierto, de A a B. Aquí no vamos a representar toda la recta. Podríamos representarlo así, miren. Por algún lado está el 0 y aquí está B y por acá está A. Ese sería nuestro intervalo, pero no nos interesa. Ya debemos de tener más o menos clara esa intuición. Entonces, este intervalo se llama intervalo abierto porque nuestra variable, la variable X, no va a tomar ni el valor A ni el valor B, pero va a variar entre sus límites, A y B. También hay otro tipo de intervalo que se va a llamar cerrado, el intervalo cerrado, y vamos a utilizar esta notación, corchetes cuadrados, porque aquí la variable X sí toma el valor A y sí toma el valor B. Aquí no los toma, por eso utilizamos esos corchetes angulados. Bueno, no angulados, esos corchetes redondos. Luego hay otro tipo de intervalo, vamos a denotar el intervalo 2, donde este se llama semiabierto. ¿Por qué? Porque está abierto por este lado, no toma este valor, pero sí toma este valor, el valor A. El último intervalo va a ser el intervalo también semiabierto de este estilo. Toma este valor, pero este no. Esos son los tipos de intervalos en los que cuando utilizamos la recta real, en los que puede tomar valores nuestra variable. Como nada más vamos a discutir por lo pronto la recta real, valores en la recta real, con esos intervalos nos vamos a conformar. Ejemplos de intervalos, bueno, ya puse uno, pero podemos poner muchos más. Miren, por ejemplo, el intervalo semiabierto de 5 a 7. ¿Qué sería este intervalo? Bueno, pues aquí está 0, aquí está 5, aquí está 6, aquí está 7 y la variable X va a tomar todos los valores un poquito más grandes que 5 hasta llegar a 7. Nunca va a tomar el valor 5. Es decir, que puede tomar 5.1, puede tomar 5.01, 5.0111 o 0,0001, pero no el valor 5. Puede acercarse cuanto quiera a 5, precisamente el hecho de que se pueda acercar mucho a 5, que pueda tener una diferencia chiquitita con 5 la variable, significa que esto es continuo y ya entramos pues dentro de lo que es la continuidad o sucesiones de las funciones. ¿Qué es la constante? Antes de pasar a eso, la constante es simplemente un número determinado y fijo. Un número determinado y fijo le vamos a poner letras. Las primeras letras del alfabeto A, B, C son constantes determinadas. Es un número fijo. Constantes fijas. Es simplemente un número. Por ejemplo, puede ser el número 5, el número 4, el número lo que sea, pero no varía. La variable es la que varía, la que toma sus valores entre un valor, en un intervalo de variación. Esa es la variable. Las constantes no varían. Bien, si ya tenemos clara la idea de constante y de variable, nos vamos a la idea de sucesión, de la que ya introdujimos una idea. Vamos pues nuevamente a tomar nuestro intervalo. Vamos a decir 5, 6 y 7.
Nuestra variable va a tomar valores en este intervalo. Dijimos 5, 7. Puede tomar todos los valores, puede tomar hasta el 7, pero el 5 no. Como no puede tomar el 5, sí puede tomar el 5.1, 5.01. ¿Y eso qué significa? Bien, vamos a poner el significado. Supongamos que mi variable toma el valor x es igual a 5.000001. Se está acercando mucho a 5. ¿Qué tanto se está acercando a 5? Bueno, tomo la diferencia. X menos 5. ¿Cuánto me da? X menos 5. A 5.0001 le quito 5. Saquen su calculadora y calcúlenlo. Me va a dar 0.00001. Un número muy chiquitito. Puedo tomar un número más chiquito y querrá decir que me estoy acercando más al valor 5. Por ejemplo, x menos 5 puede ser igual a 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aquí. Entonces me estoy acercando más, estoy más cerca. Esto nos da una idea de la continuidad. Siempre podemos encontrar un valor más pequeño para acercarnos a 5 sin llegar nunca a 5 y sin salir nunca de los números reales. ¿Esto cómo se formaliza? Esta es una sucesión. Son valores que nos permiten irnos aproximando sucesivamente a 5. Miren, imagínense que aquí vamos hacia 5. Aquí está 6. Si estamos, por ejemplo, a la mitad, pues este es 5.5. Y es una mala aproximación. Podemos irnos más atrás y aproximarnos hasta este. Aproximarnos y nunca llegar a 5, porque el intervalo dijimos que era semiabierto. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay continuidad. ¿Y eso cómo se dice? Bien, vamos a introducir una función. Vamos a definir una función. Miren, vamos a ponerle barritas a la variable x y vamos a definir esta función de la siguiente manera. Si x es menor que 0, entonces la función, si x es menor que 0, entonces la función se toma como menos x. Si x es mayor o igual que 0, la función vale x. ¿Qué significa esto ya sin poner tanto garabaterío? Vamos a hacerlo sin garabatos para que vean. Eso es nada más para que vean cómo se define. Si yo tengo menos 5, yo debo de tomar el valor 5. Siempre nos da, cuando yo pongo entre dos barritas, me estoy refiriendo a su valor positivo. Si es 5, pues va a ser 5. Si es menos 16, pues es 16. Simplemente le quita el signo negativo. Por lo tanto, pues tiene propiedades muy interesantes, ¿verdad? Vamos a definir lo que significa, en este caso, límite. Límite. Nosotros decimos, ya vimos que es una constante. Vamos a decir que si nosotros podemos encontrar un valor epsilon arbitrariamente pequeño para aproximarnos a cada vez más pequeño, como lo acabo de hacer, por ejemplo, en el caso que teníamos, yo podía poner x menos 5 va a ser menor que 0.0001, pero también puede ser menor que 0.000001. Esto es lo que significa arbitrariedad en la elección de este epsilon. Puede ser tan pequeño como querramos. Entonces le llamamos a el límite de x. Y hay una notación para ello. Nosotros decimos que el límite de la sucesión de valores x, cuando x tiende a A, es A. Siempre y cuando esto significa continuidad también. Esta es pura notación. ¿Qué significa? Significa que x menos A es menor que un epsilon. Un epsilon que podemos escoger tan pequeño como querramos. Entonces, ya tenemos pues la idea de sucesión y la idea de límite. Vamos a poner la idea de sucesión con valores discretos, porque con valores continuos siempre es un poco extraño, ¿verdad? Porque de 1, ¿qué seguiría? 1.1, 1.01, 1.001. Estoy utilizando la notación decimal y como pueden ver, esta es una sucesión de valores. ¿Cuál puede ser su límite? Bueno, podemos imaginarnos que ese límite es 1. A veces en la sucesión está el límite y a veces no. Cuando el intervalo es semiabierto, uno de los límites no está dentro de la sucesión. Esta es la sucesión continua. Una sucesión discreta, por ejemplo, 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, punto, y esto tiene como ley general esto, dándole valores a n, obtenemos toda esa sucesión. Esa es una sucesión de números. Bien, eso es lo que nos interesa. Tenemos la variable x. Nosotros sabemos que la variable está definida
está definida en el intervalo y ahora lo que vamos a hacer es transformar x y a esto le vamos a llamar función de x y esta es la notación, función de x y por supuesto está definida en un intervalo que no es el mismo que el de arriba, por eso le pongo este gorrito. Entonces, la función también queda definida en un intervalo y este intervalo se obtiene de este utilizando la función, es decir, por transformación. Una función se puede ver como una transformación. Lo podemos escribir también así, miren, y es igual a f de x. Cuando lo vemos en un plano x, y, pues la función es simplemente una gráfica de ese estilo y generalmente se utiliza mucho. También se puede ver como la transformación de x en y. ¿Qué significa o cómo se explicita eso de que es una transformación? Bien, f, la función va a agarrar valores en el intervalo definido para la variable y lo va a llevar al intervalo definido para la otra variable, para la variable y. Esto es x y este es y. Vamos a ver un ejemplo con una sucesión muy sencilla, la que pusimos al principio. 1, 1/2, 1/4, 1/8, punto, 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 1 sobre 2 a la n. ¿Qué función vamos a definir? Vamos a definir, por ejemplo, esta función. F de x es igual a x cuadrado. ¿Cómo transforma nuestra sucesión esta función x al cuadrado? Muy sencillo. Ponemos aquí el valor 1 y nos va a dar un cuadrado. El cuadrado de 1 es 1 al cuadrado. Ponemos el valor 2, el valor 1/2 y nos va a dar el valor 1/2 y nos va a dar el valor 1/4. Eso es lo que hace la función, va transformando la sucesión. Vamos a ponerla para que se vea. Vamos a ponerla para que se vea. Tenemos la sucesión 1, 1/2, 1/4, 1/16, 1/8, perdón, 1/8, punto, 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 hasta 1 sobre 2 a la n, donde n va a variar desde 0 hasta el infinito si quieren. Y aquí vamos a poner la variable transformada que es 1 al cuadrado, 1 sobre 2 al cuadrado, 1 sobre 4 al cuadrado, 1 sobre 8 al cuadrado, punto, 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 1 sobre 2 a la 2n, porque eso es lo que significa que este esté elevado al cuadrado. Entonces, esta es la transformación de esta. Este es x, esta es f de x o y, que se utiliza también esa notación. Entonces, ya tenemos la idea de función. Una función es una transformación de nuestra sucesión. Bien, hay dos tipos de funciones que son muy importantes distinguir. Las funciones pueden ser, aquí lo voy a poner, las funciones pueden ser, y son las únicas que vamos a ver, pueden ser algebraicas, o bien pueden ser trascendentes. Trascendentes, son las funciones algebraicas y trascendentes. ¿Cuáles son las funciones algebraicas? ¿Cuáles son las funciones trascendentes? Las funciones algebraicas son las más fáciles. Las funciones trascendentes se llaman trascendentes porque trascienden a las funciones algebraicas. Están como quien dice más allá porque no se pueden obtener a partir de una función algebraica. Pero ¿cómo se construye una función algebraica? Una función algebraica se construye con las operaciones muy sencillas. Para construir una función algebraica, para construir una función, le vamos a poner para abreviar una función A, o sea, función algebraica, se deben de usar las siguientes operaciones: suma, resta, división, multiplicación, radicación y potenciación. Vamos a sacar raíces, vamos a sacar potencias, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. ¿Pero de qué? ¿Qué vamos a multiplicar, sumar y restar? Monomios. Vamos a partir, por ejemplo, de la x. Vamos a aplicarle nuestro procedimiento. X es una función algebraica. X cuadrado es una función algebraica porque se obtuvo de esta por potenciación. 1 sobre x cuadrado es una función algebraica porque se obtuvo de esta por inverso, o sea, por división. A esta también la podemos 1 sobre x cuadrada más x. Le sumamos x.
le restamos x al cubo. Y así es como podemos ir obteniendo funciones algebraicas. Este procedimiento se denomina procedimiento recursivo. ¿Cómo se dice con palabras? Se dice, una función algebraica es una que se obtiene tomando una letra de x, pero pueden ser y, z, todas las variables que ustedes quieran, las suman, las restan, las dividen y obtienen funciones algebraicas. Una función algebraica muy conocida, pues es por ejemplo esta, que es una ecuación muy sencilla, más una constante y es igual a 0. Esta es una función algebraica de dos variables y así sucesivamente se obtuvo elevando al cuadrado, sumando, elevando al cuadrado, sumando, no hay radicación, no hay nada. Bien, esas son las variables algebraicas, de las funciones algebraicas. Las trascendentes o funciones t, las trascendentes, son seno, coseno, exponencial, logaritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las funciones trascendentes básicas. Hay algunas más, pero estas son las que aparecen más y de hecho prácticamente todas se pueden reducir a esto. Prácticamente todas. Hay algunas que no, porque bueno, pues las matemáticas son muy complicadas y los conceptos pueden ser muy difíciles. Bien, una vez que tenemos esa idea, pues tenemos que construir el concepto de límite ya para la función. Límite de una función, vamos a verlo primero así, miren. Nosotros tenemos esto, acá tenemos x, acá tenemos y. Si nosotros tenemos que este es el intervalo de variación de nuestra variable x, entonces el intervalo de variación de la variable y va a ser este. Este es el intervalo de variación de la variable y. Le vamos a poner y este es el intervalo x. Bien, como ustedes pueden ver, esta función agarra este y lo transforma en este. Nosotros vamos a decir que una función es continua cuando la transformación de este pequeño intervalo haga que este pequeño intervalo también sea pequeño. Transforma intervalos pequeños en intervalos pequeños. A eso se le denomina también continuidad funcional. Si una función transforma un intervalo pequeño en uno grande, entonces pues esa función generalmente es discontinua y carece de un límite. Vamos a poner un ejemplo gráfico de una función que transforma intervalos. Miren, aquí está esta función. Véanla. Si agarramos un intervalo pequeñito aquí, por ejemplo este, aquí vean este, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está el otro intervalo? Pues va a tener un punto aquí, pero este hasta donde choque con esta línea, si es que llega a chocar. Entonces esta función posiblemente es discontinua, no tiene límite por aquí en este punto. Bueno, pero vamos a tratar de encontrar una definición. Miren, la definición es más o menos así. Si nosotros tenemos esto, entonces debemos de tener también esto. ¿Sí? Para toda función delta que yo establezca aquí, debe de haber un épsilon que haga, para toda función delta, que haga que esto sea chiquito. Ya vimos que esto significa que esto lo podemos coger arbitrariamente y nos aproximamos a este. Bueno, pues significa que si yo hago eso, también exactamente esto pasa aquí. También debe de haber ese épsilon que la haga chiquitita. La definición, así como el escrito, es un poco falta de rigor. Falta de rigor, porque falta estrictamente aquello que realmente le da forma a esto, es decir, el rigor de la lógica, el de decir, para todo épsilon mayor que 0, es decir, nosotros debemos de tener que para todo épsilon, para cualquier épsilon que yo elija, porque eso es fundamental, yo puedo elegir este arbitrariamente y la manera de decirlo arbitrariamente es, para todo delta mayor que 0, para todo delta mayor que 0, tal que pase esto, entonces, fíjense bien la implicación, entonces existe un épsilon mayor que 0, tal que pasa esto. Esa ya sería el rigor porque ya estamos diciendo exactamente lo que queremos decir. Para todo épsilon, es decir, para cualquier épsilon que yo agarre chiquitito, siempre y cuando sea mayor que 0, pues no voy a poner 0. Cuando yo lo agarre, puedo hacerlo tan pequeño como quiera, entonces no importa qué tan pequeño lo haga yo, esta también se debe hacer pequeña y por lo tanto debe de existir este épsilon. Vamos a ver ejemplos muy simples de cómo se escoge el delta y el épsilon. En general nosotros vamos a descubrir que el delta es una función de épsilon y del punto.
y incluso de este también. Como esta es una constante, pues en realidad no importa. Depende también de esa constante, del punto al que nos aproximemos. O sea, es algo muy complicado. Cuando nada más depende de este, se llama continuidad uniforme o derivación uniforme. Cuando depende de este, se llama también... tiene un nombre particular que es variación no acotada o variación local. ¿Por qué? Porque depende del punto. Cuando no depende del punto, pues se llama uniforme, porque durante todo un intervalo, pues no va a variar. Bien, entonces, esta es la definición del límite funcional. Lo vemos prontamente. Gracias.